Al abrir el testamento de mi abuela, mi corazón se disparó. La sala estaba bañada por la suave luz de la mañana y el aroma de café fresco flotaba en el aire. Sentada a la mesa de madera antigua, mis manos temblaban mientras hojeaba las páginas amarillentas del documento. Había algo más que meras formalidades allí, un misterio que parecía pulsar entre las palabras. La primera parte del testamento era una declaración de amor y gratitud. Mi abuela siempre fue una mujer de sentimientos intensos, y en ese momento, podía sentir su presencia como un abrazo cálido. Pero la verdadera sorpresa llegó después, cuando encontré una carta cuidadosamente doblada, colocada entre las páginas. Querida Sofía, comenzaba la carta, escrita con una caligrafía delicada. Si estás leyendo esto, significa que ha llegado el momento de descubrir algo que he guardado en mi corazón durante mucho tiempo. Ve a la aldea en Galicia, donde pasé los mejores momentos de mi vida. Allí, encontrarás una llave que abrirá un baúl escondido. Lo que hay dentro puede cambiar la forma en que ves tu herencia. Ve, querida, y descubre la verdad. Sentí un escalofrío en el estómago y, al mismo tiempo, una ola de emoción. ¿Qué estaría escondido en ese baúl? ¿Qué deseaba mi abuela que descubriera? Galicia siempre fue un lugar que soñé con conocer, pero nunca imaginé que este viaje estaba destinado a mí. Con la carta en mano, hice las maletas y, en pocos días, estaba en camino hacia la aldea. El tren se balanceaba suavemente mientras admiraba el paisaje que se desplegaba por la ventana, colinas verdes, campos de flores silvestres y pequeños pueblos que parecían sacados de un cuento de hadas. Mi corazón latía en sintonía con la belleza del lugar, pero también había una ansiedad latente. ¿Qué encontraría allí? Cuando finalmente llegué a la aldea, fui recibida por un aire de tranquilidad, como si el tiempo se hubiera detenido. Las calles de adoquines estaban rodeadas de casas de piedra, cada una contando su propia historia. El sol brillaba y los habitantes caminaban despreocupados, intercambiando sonrisas y saludos. La primera persona que conocí fue María, la mejor amiga de mi abuela. Ella estaba en la entrada de un pequeño café, donde el aroma de panés recién horneados se mezclaba con el perfume de las flores. María era una mujer de estatura baja, con el cabello canoso recogido en un moño despretencioso. Sus ojos brillaban con una sabiduría que solo los años pueden proporcionar. «Ah, tú debes ser Sofía», exclamó, abriendo los brazos en un abrazo cálido. «Tu abuela siempre hablaba de ti, qué alegría tenerte aquí». «Gracias, María», respondí, un poco avergonzada. No sabía qué esperar. Recibí una carta de ella que me trajo hasta aquí. María frunció el ceño, como si estuviera ponderando algo. Ella siempre tuvo una forma especial de guardar secretos. «Ven, sentémonos y hablemos. Hay mucho que necesitas saber». Nos sentamos en una mesa al aire libre, bajo la sombra de un árbol frondoso. Mientras saboreábamos un café y un trozo de tarta de manzana, María comenzó a compartir historias sobre mi abuela, historias que parecían estar entrelazadas con el propio tejido de la aldea. ¿Sabías que tu abuela tuvo un amor que desafió todas las convenciones?, preguntó, su voz cargada de nostalgia. Era un artista, un hombre encantador llamado Ramón. Tuvieron un romance intenso, pero las circunstancias los separaron. Tu abuela nunca lo olvidó. Mi corazón se aceleró. Una parte de mí estaba intrigada, mientras que la otra se preguntaba cómo se relacionaba esto con la llave y el baúl. ¿Cómo así? ¿Qué pasó entre ellos?, pregunté, ansiosa por más detalles. María miró hacia el horizonte, como si estuviera reviviendo aquellos momentos. Era un amor prohibido. Tu abuela era una joven llena de vida, pero había expectativas. Lo que sentía por Ramón era profundo, pero las personas a su alrededor no lo aceptaban. Luchó contra esto, pero al final, la vida tomó un rumbo diferente. ¿Pero ella lo amó hasta el final?, indagué, sintiendo un nudo en la garganta. Con todo su corazón, respondió María, los ojos brillando de emoción. Nunca fue capaz de olvidar. Había cartas, poemas, pequeños recuerdos que guardó consigo. El arte de él estaba en cada rincón de la aldea, pero su amor nunca se apagó. Esas palabras resonaron en mí.
La idea de que mi abuela había vivido un amor tan intenso y, al mismo tiempo, tan doloroso era fascinante. Pero, ¿qué significaba esto para mí? ¿Qué podría aprender de esta historia? Decidí que necesitaba ver por mí misma. Cuando volví a la casa antigua que perteneció a mi abuela, la atmósfera estaba cargada de recuerdos. El lugar tenía un olor a madera envejecida y polvo, como si el tiempo se hubiera detenido allí. Cada objeto parecía contar una historia. Encontré un álbum de fotos en la estantería, con imágenes de ella en momentos felices, rodeada de amigos y risas. Pero también había fotos de un joven artista, con el cabello despeinado y una mirada intensa. Ramón. Mientras hojeaba las páginas, me di cuenta de que algunas fotos estaban marcadas con pequeñas anotaciones. Nuestro lugar, decía una de ellas, mostrando un lago brillante al fondo. Mi corazón se disparó. Este debía ser el lugar donde mi abuela y Ramón se encontraban. En un rincón de la sala, encontré una caja de madera, cubierta de polvo. Al abrirla, me encontré con un puñado de cartas, atadas con un cordón de lana. Temblando, tomé una de ellas y comencé a leer. Las palabras estaban llenas de pasión y añoranza. A cada línea, me sentía más conectada a esa historia, como si estuviera viviendo el amor de mi abuela. Querido Ramón, comenzaba una de las cartas. Cada día que pasa, siento que la distancia entre nosotros es una carga que no puedo soportar. Lo que tenemos es especial, y no puedo permitir que la sociedad defina lo que debemos ser el uno para el otro. Una lágrima rodó por mi rostro. Estaba ante un amor verdadero, que desafió todas las normas y convenciones. La historia de mi abuela comenzaba a entrelazarse con mi propia vida, haciéndome cuestionar mis propios miedos e inseguridades en relación al amor. Aquella tarde se extendió en un misto de nostalgia y esperanza. A medida que exploraba cada rincón de la casa, sentía que estaba descubriendo no solo el pasado de mi abuela, sino también una parte de mí misma. Galicia, con sus paisajes deslumbrantes y la historia de amor escondida, se convertía en un nuevo hogar en mi corazón. Cuando la noche cayó, me senté a la mesa y escribí en mi diario, documentando cada descubrimiento y cada emoción. La carta, las fotos, los objetos, todo parecía estar llamándome a una jornada de autodescubrimiento. ¿Qué más podría encontrar? ¿Qué secretos aún estaban escondidos en esta mágica aldea? Y, lo más importante, ¿qué haría con esta nueva identidad que comenzaba a formarse en mí? Mientras la luna brillaba afuera, una sensación de paz se apoderó de mí. El amor de mi abuela por Ramón no era solo un recuerdo del pasado, era una inspiración para que yo también viviera plenamente, siguiendo el corazón, sin miedo a entregarme al amor. La llave que buscaba podría no estar solo en el baúl escondido, sino dentro de mí misma, lista para ser descubierta a la luz de la verdad. El sol de la mañana se filtraba por las ventanas de la antigua casa de mi abuela, iluminando los muebles polvorientos y las paredes repletas de recuerdos. A cada paso que daba, una nueva historia parecía susurrar en mis oídos. La carta que encontré en el testamento, con su caligrafía cuidadosa y llena de amor, resonaba en mi mente mientras exploraba cada rincón de ese hogar que ahora era el mío. El misterio del baúl escondido y el llamado de la aldea en Galicia pulsaban en mi corazón, pero había otra historia, una que involucraba un amor prohibido, que me atraía de forma irresistible. Decidí que necesitaba conocer más sobre la vida de mi abuela, así que, después de unas horas de exploración, me vestí con ropa ligera y decidí aventurarme por el mercado local. La aldea pulsaba con vida y las barracas estaban repletas de frutas frescas, panes calientes y artesanías locales. El olor del pan recién horneado se mezclaba con el aroma dulce de las flores vendidas en las mesas. Mientras paseaba, mi atención fue capturada por un grupo de mujeres ancianas reunidas alrededor de una mesa, conversando animadamente. ¿Has oído hablar del artista que se enamoró de la abuela de la chica nueva?, comentó una de ellas, y de inmediato mi corazón se disparó. ¿Cómo así? ¿Qué más podría descubrir? Ah, sí. Ramón, el pintor. Dicen que tenía un talento increíble, pero el amor que sentía por ella era aún más fuerte, respondió otra, con un tono de nostalgia. Me acerqué discretamente, intentando no ser notada, pero la curiosidad era grande. Pero,
¿sabías que el romance entre ellos no tuvo un final feliz? Añadió una tercera mujer, con un suspiro profundo. Ella tuvo que casarse con otro, pero nunca lo olvidó. Los fragmentos de la conversación se entrelazaban en mi mente. Necesitaba saber más sobre este Ramón y lo que había sucedido entre ellos. Regresé a la casa de mi abuela, mi corazón latiendo con la emoción de un nuevo misterio por desvelar. Cuando llegué, encontré a María, la mejor amiga de mi abuela, sentada en la terraza, mirando hacia el horizonte. Decidí que era hora de buscar respuestas. María, comencé, sentándome a su lado, oí algunas cosas en el mercado sobre la abuela y un tal Ramón. Me gustaría saber más sobre eso. María se giró hacia mí, sus ojos brillando con una mezcla de tristeza y cariño. Ah, querida Sofía, tu abuela y Ramón tuvieron una historia intensa. Era un amor que trascendió las barreras del tiempo y de las convenciones sociales. Pero, como muchas historias de amor, fue complicada. ¿Complicada cómo?, pregunté, ansiosa por detalles. Ella era una joven llena de sueños y él un artista apasionado. Se encontraron en un momento de sus vidas en que el amor parecía la única respuesta a todo. María suspiró, como si estuviera reviviendo esos momentos. Pero la sociedad tenía otros planes. Ella fue presionada a casarse con un hombre que era considerado adecuado para su familia. Y, a pesar de todo, ella nunca dejó de amarlo. Escuchaba cada palabra de ella como si estuviera absorbiendo un tesoro valioso. Entonces, ¿ella realmente lo amaba? Incluso después de casarse, indagué, el corazón apretándose con la posibilidad de un amor no correspondido. Sí, Sofía. El amor de ella por Ramón nunca desapareció. Se casó, tuvo hijos, pero siempre tenía un pedazo del corazón reservado para él. Y, incluso después de todos estos años, puede sentir su presencia en las cartas y en los recuerdos que ella guardó. Fue entonces que se me ocurrió una idea. María, ¿sabes dónde podría encontrar esas cartas? Necesito entender cómo fue ese amor. ¿Qué sintieron el uno por el otro? María dudó por un momento, como si ponderara sobre qué revelar. Entonces, con una sonrisa triste, dijo, puedes encontrar algunas de ellas en un viejo cuaderno que tu abuela mantuvo en secreto. Estaba guardado en el desván. Te ayudaré a encontrarlo. La excitación se apoderó de mí. Agradecí a María y subí hacia el desván, mi corazón latiendo con la expectativa. El lugar olía a madera envejecida y polvo. Esparcí los objetos a mi alrededor, hasta que finalmente encontré un cuaderno polvoriento, escondido detrás de algunas cajas. La tapa era de cuero desgastado, y al abrirlo, encontré páginas amarillentas, repletas de caligrafía delicada. Las cartas narraban una historia de amor ardiente, llena de promesas y sueños compartidos. Querida Sofía, comenzaba una de ellas, si la vida nos lo permite, algún día nos encontraremos a la orilla del lago donde nuestros corazones se descubrieron. A medida que leía cada línea, la conexión entre mi abuela y Ramón se volvía más vívida. Podía sentir la pasión que desbordaba de sus palabras, el dolor de la separación y la esperanza que nunca moría. Él es el amor de su vida, pensé, mientras las lágrimas corrían por mi rostro. ¿Cómo pudo vivir sin él? Decidí que necesitaba entender mejor lo que había sucedido entre ellos. La historia de amor de mi abuela se estaba convirtiendo en una parte intrínseca de mí, y quería descubrir qué tenía Ramón que decir sobre todo esto. Con el corazón acelerado, hice planes para visitarlo al día siguiente, decidida a descubrir más sobre esta conexión que parecía tan profunda y misteriosa. A la mañana siguiente, después de un desayuno ligero, tomé la vieja llave que había encontrado en el testamento de mi abuela y me dirigí al taller de Ramón. La aldea era pequeña y no tardaría en llegar. Mientras caminaba, los recuerdos de las cartas danzaban en mi mente. ¿Qué más descubriría sobre el amor de ellos? ¿Qué tendría Ramón que decirme? El taller era una construcción simple, pero llena de vida. Las paredes estaban adornadas con pinturas vibrantes que parecían contar historias. La puerta crujía al ser abierta, y entré, un mixto de nerviosismo y expectativa invadiéndome. Ramón estaba allí, un hombre anciano,
pero con los ojos aún brillantes y llenos de una historia que ansiaba ser contada. ¿Quién eres?, preguntó, con una expresión de desconfianza, pero también curiosidad. Soy Sofía, la nieta de tu amada. Vengo en busca de entender más sobre la historia de ustedes, respondí, intentando transmitir la sinceridad que sentía. Él dudó, mirándome con una mezcla de sorpresa y dolor. ¿Tu abuela? Ella era una mujer extraordinaria. Pero, ¿por qué deseas saber sobre un amor que no pudo ser? Porque siento que esto forma parte de quien soy, respondí, con la voz entrecortada. Las cartas que encontré, todo esto me hace querer entender. ¿Qué sucedió entre ustedes? La expresión de Ramón se suavizó, y comenzó a compartir sus recuerdos. Éramos jóvenes, llenos de sueños y esperanzas. El amor que sentíamos era intenso, pero el mundo a nuestro alrededor no permitía que fuéramos felices. Tu abuela tuvo que tomar decisiones difíciles, y yo, siempre respeté eso. Pero nunca la olvidaste, ¿verdad?, pregunté, deseando que él revelara lo que guardaba en su corazón. No. Nunca. Ella fue la única que realmente amé. Pero no quería ser la razón de su infelicidad. Por eso, decidí alejarme, incluso si eso significaba vivir con el dolor de la ausencia. Esas palabras resonaron en mi ser. La historia de amor de mi abuela y Ramón era un reflejo de lo que yo misma estaba enfrentando. También necesitaba tomar decisiones sobre el amor en mi vida. ¿Y si tuvieras la oportunidad de vivir todo de nuevo?, indagué, deseando que él compartiera sus sentimientos. Si pudiera, haría todo diferente, respondió, con un brillo nostálgico en los ojos. Pero la vida nos enseña que el amor verdadero no siempre es suficiente para superar las barreras impuestas por el mundo. Esas palabras reverberaron en mí. Estaba ante un amor que desafiaba el tiempo y las convenciones sociales, y eso me hacía repensar mis propias elecciones. El amor de mi abuela y Ramón era un ciclo que se había cerrado, pero que ahora parecía estar a punto de renovarse en mi propia historia. Salí del taller de Ramón con el corazón pesado, pero lleno de esperanza. La conexión que sentía con el pasado se volvía cada vez más fuerte, y sabía que necesitaba entender cómo esto se relacionaba con mi propio futuro. Cuando llegué al taller de Ramón, el corazón pulsaba en mi pecho como si quisiera saltar fuera. La construcción, aunque antigua y desgastada por el tiempo, exudaba una aura de creatividad y pasión. Las paredes estaban repletas de cuadros, cada uno contando una historia que deseaba desvelar. La puerta de madera crujía al ser empujada, y dudé por un instante ante el umbral, recordando las cartas que había encontrado. Hablaban de un amor profundo, de un romance que enfrentó las tempestades de la vida. Era hora de buscar respuestas. As soon as he entered, the smell of paint and turpentine invaded my nostrils, awakening my emotions. A man with penetrating blue eyes and dry hair stood before me, his features marked by time, but still, there was a spark of life in his gaze. He looked at me with suspicion, as if he were an intruder in his sanctuary. ¿Puedo ayudar?, preguntó él, su voz grave resonando en el espacio. Hola, señor Ramón, comencé, tratando de ocultar mi nerviosismo. Mi nombre es Sofía. Soy nieta de su amiga. De su amiga de hace muchos años. Él arqueó una ceja, y una expresión de reconocimiento cruzó su rostro, pero pronto fue reemplazada por una barrera de cautela. ¿Amiga? No estoy seguro de si eso es lo que llamaría a su abuela. Ella se llamaba Clara, dije, dando un paso adelante, decidida. Yo encontré algunas cartas y escuché historias sobre el amor que compartieron. Estoy aquí para entender mejor. El silencio flotó entre nosotros, como una tela en blanco, y me di cuenta de que estaba a punto de entrar en un territorio delicado. Ramón se volvió y miró uno de los cuadros en la pared, un paisaje vibrante que parecía captar la esencia de un momento especial. Clara fue una musa, sin duda. Pero el tiempo hace que los recuerdos se conviertan en sombras de lo que realmente fueron. Pero ella se preocupaba por ti, insistí. Nunca dejó de pensar en ti, incluso después de todo. El artista suspiró, y la tristeza en su mirada era palpable. El amor, joven, es una espada de doble filo.
Es hermoso, pero puede herir. La vida nos enseña a renunciar a algunas cosas, incluso a las que más amamos. Sentía que estaba a punto de descubrir algo importante, algo que podría cambiar la forma en que veía no solo la historia de mi abuela, sino también la mía. ¿Qué pasó entre ustedes? ¿Por qué tuvo que renunciar a ti? Él me miró, y había una chispa de vulnerabilidad en su expresión ahora. Era una época diferente, llena de reglas y expectativas. Clara era una mujer valiente, pero también era prisionera de las convenciones sociales. El amor no era suficiente para romper esas cadenas. ¿Y tú? Pregunté, con la esperanza de que compartiera más. ¿Nunca quisiste luchar por ella? ¿Luchar? Muchas veces, el amor se convierte en una carga. La amaba, pero también la respetaba. ¿Qué podría ofrecerle a una mujer que tenía un futuro que cumplir, una vida que vivir? No podría ser la razón por la cual fracasara en sus compromisos. La frustración se aglomeró dentro de mí, y necesitaba entender qué significaba eso. Pero aún la amas, ¿no es así? Incluso ahora. Él sonrió tristemente, y la respuesta estaba escrita en su rostro. El amor verdadero nunca desaparece. Simplemente se transforma en recuerdo. Y con los recuerdos, viene el dolor de un futuro que nunca fue. Esas palabras resonaron en mí, y recordé a Miguel, mi exnovio. También había renunciado a algo que tenía un gran potencial. ¿Qué es lo que realmente deseaba? ¿Qué me impedía luchar por el amor? ¿Y tú? Preguntó Ramón, rompiendo mi ensueño. ¿Qué buscas, Sofía? ¿Qué esperas encontrar aquí? Vacilé, sabiendo que la respuesta no era simple. Estoy aquí para entender la historia de mi abuela, pero, creo que, en el fondo, estoy tratando de encontrar mi propio camino. Mi propio amor. Él asintió, y una leve sonrisa apareció en sus labios. Entonces, tal vez debas aprender de Clara. El amor es un viaje, y cada uno de nosotros debe decidir hasta dónde está dispuesto a llegar. Después de un largo silencio, algo dentro de mí se encendió. ¿Puedes contarme más sobre ella? Sobre los momentos que compartieron. Claro, respondió él, y su mirada parecía distante, como si viajara a un tiempo en que la vida era más simple. Había un lago, un lugar mágico donde solíamos encontrarnos. Era un refugio para nosotros, lejos de las miradas juzgadoras de la aldea. Yo pintaba, y ella me inspiraba. Ah, Sofía, había algo divino en la forma en que ella miraba la vida. Las imágenes que él pintó con palabras se volvieron tan vívidas en mi mente que casi podía sentir la suave brisa del lago y escuchar las risas que resonaban a nuestro alrededor. ¿Y qué sucedió en ese lago?, pregunté, intrigada. Prometimos el uno al otro que nunca dejaríamos que el amor se apagara. Pero la vida tiene una manera cruel de separarnos. Cuando Clara se casó, fue como si un pedazo de mí hubiera muerto. La dejé ir, pero ella siempre fue parte de mí. Nunca la olvidé. ¿Y te arrepientes?, indagué, la curiosidad consumiéndome. El arrepentimiento es una palabra pesada, respondió el pensativo. Si hubiera luchado, tal vez habríamos estado juntos. Pero, ¿y si eso significaba arruinar su vida? A veces, amar a alguien es saber cuándo dejarlo ir. Es un acto de amor, aunque duela. La profundidad de sus palabras me golpeó como un rayo. Recordé a Miguel y cómo nuestras vidas tomaron rumbos diferentes. No sabía si había tomado la decisión correcta al terminar, pero la verdad era que tenía miedo. Miedo de abrirme. Miedo de lastimarme de nuevo. Eres parecida a tu abuela, Sofía, dijo Ramón, interrumpiendo mis pensamientos. Ella también tenía una luz especial, pero también cargaba miedos. ¿Qué tienes miedo de perder? Miedo de volver a errar, confesé, mi voz temblando. Miedo de dejarme llevar por un amor que puede no funcionar, como le ocurrió a mi abuela. Eso es natural, dijo él, con una comprensión que me reconfortaba. Pero debes recordar que el amor es un riesgo. No se puede vivir la vida con miedo a fracasar. Necesitas permitirte sentir, errar y, sobre todo, amar. Las palabras de Ramón resonaron en mí,
como un eco distante que finalmente tenía sentido. Necesitaba aprender a abrirme de nuevo, a confiar en mis sentimientos, a no dejar que el miedo dictara mis elecciones. Puedo ver que eres una soñadora, Sofía, continuó él. Y eso es hermoso. Pero no dejes que los sueños sean solo sueños. Da vida a ellos. El amor es un arte, y tú eres la artista de tu propia historia. Agradecí a Ramón por sus palabras, que parecían un bálsamo para mi alma. Al salir del taller, sentí que un peso se había quitado de mis hombros. Era como si los recuerdos de mi abuela y la historia de amor que vivió fueran una guía, mostrándome que yo también tenía el poder de crear mi propio destino. Mientras caminaba por las calles de la aldea, la suave brisa acariciaba mi rostro y la luz del sol me envolvía en un abrazo cálido. Estaba lista para enfrentar mis miedos, para buscar lo que realmente quería. Después de todo, si mi abuela había luchado por su amor, yo también podría luchar por el mío. Me sentía un poco perdida. La aldea en Galicia, aunque encantadora, era un lugar nuevo y repleto de recuerdos que no eran míos, pero que sentía profundamente. Mirando por la ventana de la antigua casa de mi abuela, veía el sol ponerse sobre las montañas, tiñendo el cielo de naranja y rosa. La belleza del paisaje me recordaba que la vida está hecha de momentos, de elecciones, de amores y desamores. Pero aún no sabía qué camino seguir. Esa mañana, decidí que necesitaba un guía. Alguien que me mostrara las bellezas de la aldea y, al mismo tiempo, me ayudara a entender un poco más sobre la historia de mi abuela. Fue entonces cuando conocí a Javier. Era un joven local, con cabello oscuro y ojos que brillaban como si guardaran secretos. Cuando lo encontré en la plaza del mercado, estaba conversando con algunos amigos y, al notar mi curiosidad, se acercó a mí. «Hola, soy Javier. Eres nueva por aquí, ¿no?», comenzó, con una sonrisa amable. «Hola, soy Sofía. Acabo de llegar. Estoy tratando de entender un poco más sobre la aldea y sobre mi abuela», respondí, un poco tímida. «Ah, tu abuela. He oído hablar de ella. Era una mujer increíble», dijo Javier, con un brillo nostálgico en la mirada. «Si quieres, puedo llevarte a conocer algunos lugares interesantes. Hay mucho que ver por aquí». Yo acepté tu oferta, aliviada por tener a alguien local a mi lado. Javier me llevó a un mercado vibrante, lleno de colores y aromas. Las paradas estaban repletas de frutas frescas, verduras y artesanía local. Mientras caminábamos, él me contaba sobre la aldea, sus tradiciones y historias que parecían tan vivas. Era como si cada rincón tuviera una historia que contar. ¿Sabías que aquí hay una leyenda sobre un lago encantado?, preguntó Javier, mirándome con una sonrisa traviesa. No, no lo sabía. ¿Qué dice esa leyenda?, estaba intrigada. Dicen que si miras las aguas del lago al amanecer y haces un deseo sincero, se cumplirá. Pero hay una advertencia, debes estar dispuesta a enfrentar las consecuencias, dijo, con un tono de misterio. Me quedé pensando en esas palabras. ¿Qué es lo que realmente deseaba? Al mismo tiempo que estaba fascinada por la historia, sentía un frío en el estómago. El amor de mi abuela y Ramón era una sombra que se cernía sobre mí y no sabía si estaba lista para enfrentar eso. Durante el paseo, conversamos sobre nuestras vidas. Javier era un joven lleno de sueños, apasionado por el arte y la naturaleza. Estaba estudiando para convertirse en fotógrafo y tenía una pasión especial por capturar la belleza de Galicia. Me sentía atraída por su pasión, pero dudaba en abrirme. Había algo en mí que aún estaba atrapado en el pasado, en la historia de mi abuela. ¿Y tú, Sofía? ¿Qué deseas?, preguntó Javier, deteniéndose para mirarme a los ojos. Yo, bueno, estoy tratando de entender qué quiero de la vida. Mi relación reciente no funcionó y, ahora, todo parece confuso. Siento que estoy aquí en busca de respuestas, confesé, sintiendo la vulnerabilidad deslizándose por mi voz. Entiendo, respondió él, con una mirada comprensiva. A veces, necesitamos perdernos para volver a encontrarnos. Lo importante es tener el valor de enfrentar nuestros miedos.
Las palabras de él tocaron algo dentro de mí. Necesitaba valor. ¿Qué es lo que realmente quería? Mientras continuábamos nuestro paseo, Javier me llevó a un mirador que ofrecía una vista deslumbrante de la aldea y de las montañas circundantes. Estaba impresionada. El viento suave acariciaba mi rostro, y la vista era tan hermosa que me hizo olvidar, por un momento, la confusión que sentía. Mira, Sofía. Mira qué hermosa es esta aldea. Aquí, la naturaleza y la historia se entrelazan, dijo Javier, señalando las montañas. Es increíble, respondí, absorbiendo cada detalle. Es como si el tiempo no hubiera pasado aquí. Exactamente. Y es por eso que amo vivir aquí. Cada día es una nueva oportunidad para descubrir algo nuevo, dijo él, con entusiasmo. También tú puedes hacerlo. No tengas miedo de permitirte vivir. En ese momento, me di cuenta de que Javier no era solo un guía turístico, era alguien que me animaba a abrir mi corazón y explorar mis emociones. Hablamos más sobre nuestros sueños y aspiraciones, y cuanto más hablábamos, más fuerte se volvía la conexión entre nosotros. ¿Alguna vez te has preguntado qué deseas en una relación? Preguntó Javier, rompiendo el silencio que se había formado entre nosotros. A veces me pregunto si soy capaz de amar de nuevo. Mi abuela tuvo un amor tan intenso, y eso me hace cuestionar si puedo encontrar algo similar, confesé, sintiendo un nudo en la garganta. Creo que el amor es un viaje. Cada uno lo vive a su manera. Lo que importa es que te permitas sentir, incluso si tienes miedo, respondió él, mirándome con intensidad. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de un dorado suave. Me sentía cada vez más atraída por Javier, pero un miedo sutil me impedía abrirme completamente. ¿Qué podía esperar de una relación, después de todo lo que había pasado? Javier, yo, no quiero apresurarme. Solo estoy tratando de entender todo esto, dije, dudosa. Y está bien, Sofía. No necesitas apresurarte. Solo quiero que sepas que estoy aquí, si necesitas a alguien con quien hablar o explorar, dijo él, con un tono gentil. Esas palabras me tocaron. Era raro encontrar a alguien tan comprensivo y paciente. Pensé en cómo mi abuela había vivido un amor intenso, un amor que desafiaba las normas y expectativas. Quería entender más sobre eso y, al mismo tiempo, permitirme sentir algo nuevo y emocionante. Mientras caminábamos de regreso, Javier sugirió que fuéramos a un lugar que él consideraba especial. Te va a encantar. Es un lugar donde la naturaleza y el arte se encuentran, dijo, con un brillo en los ojos. Llegamos a un pequeño claro, rodeado de árboles frondosos y flores silvestres. En el centro, había una escultura de madera, esculpida por un artista local. Era una representación de una pareja abrazándose, y parecía tan viva que pude sentir la energía del amor emanando de ella. Es hermosa, murmuré, admirando la escultura. Sí, es un símbolo del amor que existe en nuestra aldea. Siempre vengo aquí cuando necesito inspiración, comentó Javier, observándome con una sonrisa. ¿Crees que el amor puede ser eterno? Pregunté, sintiendo la necesidad de explorar esa idea. Creo que el amor verdadero nunca muere. Puede cambiar, transformarse, pero lo que se siente de verdad siempre permanece, dijo él, mirando la escultura. Y esto puede manifestarse de varias formas. A veces, el amor es dejar ir, otras veces, se trata de permitirse amar de nuevo. Sentí un frío en el estómago al escuchar esas palabras. Era como si Javier estuviera hablando directamente a mi corazón. Quería creer que podría encontrar un amor que no fuera solo una sombra del pasado, sino algo nuevo y vibrante. Eres una persona increíble, Javier, le dije, mirándolo a los ojos. Es raro encontrar a alguien que entienda tanto sobre el amor. Él sonrió tímidamente, y me di cuenta de que había una conexión creciente entre nosotros, una posibilidad que no quería ignorar. Sin embargo, la duda aún flotaba en mi mente. ¿Y si no estaba lista? ¿Y si terminaba hiriéndome a mí misma o a él? Mientras conversábamos, una suave brisa comenzó a soplar, y sentí que era hora de abrir mi corazón. ¿Sabes? Estoy asustada.
Asustada con la idea de abrirme de nuevo, de permitirme sentir, confesé, con la voz temblorosa. Eso es normal, Sofía. Todos tenemos nuestras inseguridades. Lo importante es que no dejes que eso te impida vivir. El amor es una aventura, y puede ser hermoso, incluso si tiene sus riesgos, dijo él, con sinceridad. Esas palabras resonaron dentro de mí. Quería creer que era posible amar de nuevo, que podría permitirme sentir todo lo que la vida tenía para ofrecer. Y mientras miraba a Javier, me di cuenta de que él podría ser parte de esta nueva aventura. Gracias, Javier. Por estar aquí y por ayudarme a entender todo esto, le dije, sintiendo una ola de gratitud. Él sonrió, y en ese momento, lo que era solo una amistad comenzó a transformarse en algo más profundo. Desperté esa mañana con una mezcla de ansiedad y expectativa. El sol se filtraba a través de las cortinas de la antigua casa de mi abuela, proyectando un brillo suave sobre el suelo de madera. Me levanté de la cama, decidí que era hora de seguir uno de los pasos que mi abuela me dejó como legado. La carta que encontré en el testamento me guiaba hasta un lugar especial, y estaba decidida a descubrir más sobre su historia. El lago donde ella y Ramón se encontraban sería mi destino. Mientras caminaba por las calles de la aldea, sentía el perfume de las flores silvestres mezclado con el aire fresco de la mañana. El canto de los pájaros me acompañaba, como si fueran susurros del pasado. A medida que me acercaba al lago, mi corazón se aceleraba. El lugar prometía ser mágico, y estaba a punto de entrar en un capítulo de la vida de mi abuela que nunca conocí. Finalmente, llegué a la orilla del lago. La vista era deslumbrante. El agua reflejaba el cielo azul, y los árboles que rodeaban la orilla parecían bailar suavemente al viento. Me senté en una gran piedra cubierta de musgo y, por un momento, dejé que mis pensamientos vagaran. Imaginé a mi abuela joven, riendo y soñando junto a Ramón. ¿Qué habría sentido en ese lugar? ¿Qué soñaban juntos mientras miraban las aguas tranquilas? Es bonito, ¿verdad? Una voz interrumpió mis pensamientos. Miré a un lado y vi a Javier, el joven con quien había pasado tiempo explorando la aldea. Él sonreía y sus ojos brillaban con la misma intensidad del lago. Es ampliamente mágico, respondí, aún absorta en la visión. Nunca imaginé que un lugar así existiera. Javier se acercó y se sentó a mi lado. Aquí es donde muchas historias comienzan y terminan. Es un lugar de encuentros y despedidas. Miró hacia el agua, y me di cuenta de que había una profundidad en su mirada, como si también estuviera reflexionando sobre sus propias memorias. ¿Has venido aquí antes?, le pregunté, deseando saber más sobre él. Sí, muchas veces. Este lago es especial para mí. Aquí aprendí a nadar, a pescar y a soñar. Siempre volví cuando necesitaba un tiempo para pensar, respondió, la nostalgia apoderándose de su voz. Yo estoy aquí por mi abuela, confesé, sintiendo que era el momento adecuado para compartir un poco de mi historia. Ella tuvo un amor prohibido por un artista llamado Ramón. Estoy tratando de entender más sobre esto, y sobre lo que significa para mí. Javier se volvió hacia mí, sus ojos fijos en los míos. El amor es una fuerza poderosa, Sofía. A veces, nos lleva a lugares que nunca imaginamos. Tu abuela debe haber enfrentado muchos desafíos por causa de ese amor. ¿Ya has pensado en lo que esto significa para ti? Reflexioné sobre sus palabras y, por un instante, el peso de la historia de mi abuela pareció intensificarse en mis hombros. Yo, no lo sé. A veces, siento que estoy atrapada entre el pasado y el presente. La historia de ella me hace cuestionar mis elecciones, especialmente en relación al amor. Tuve una relación que terminó, y no sé si estoy lista para abrirme de nuevo. Javier asintió, comprendiendo la lucha interna que enfrentaba. Es normal sentir miedo, Sofía. El amor puede ser complicado y, a menudo, nos hace querer protegernos. Pero, ¿no crees que vale la pena arriesgarse? ¿Qué es lo que realmente deseas? La pregunta resonó en mi mente. ¿Qué es lo que realmente deseaba? Miré hacia el lago, y una imagen de mi abuela, joven y apasionada, surgió en mi mente. Quería vivir un amor que fuera verdadero,
que me hiciera sentir viva. Al mismo tiempo, el miedo a lastimarme de nuevo me paralizaba. Yo, solo quiero ser feliz, murmuré, casi para mí misma. ¿Pero qué significa eso, realmente? Puedo tenerlo sin cargar el peso del pasado. Javier se acercó un poco más, su presencia era reconfortante. La felicidad es un camino, no un destino. No necesitas elegir entre el pasado y el presente. Puedes honrar la historia de tu abuela y, al mismo tiempo, permitirte abrir a nuevas posibilidades. El amor es sobre eso, permitirse sentir, arriesgarse y, sobre todo, liberarse. Sus palabras resonaban profundamente en mí. Miré hacia él y me di cuenta de que había algo en su mirada que me invitaba a abrirme, a explorar esta nueva conexión que se estaba formando entre nosotros. ¿Crees que eso es posible?, le pregunté, casi temerosa de escuchar la respuesta. Yo creo que sí, respondió él, con una sonrisa alentadora. Las mejores historias de amor son aquellas que no temen arriesgarse. Y no estás sola. Estoy aquí y quiero apoyarte en este viaje. Al escuchar esto, una ola de esperanza y valentía comenzó a surgir dentro de mí. No necesitaba elegir entre el amor de mi abuela y lo que podría surgir con Javier. Podía abrazar ambos, honrando el pasado mientras construía un futuro. Gracias, Javier, dije, sintiendo la emoción desbordar. No sabes lo que esto significa para mí. Él sonrió, y en ese momento, una conexión profunda se formó entre nosotros. El lago, con su belleza serena, parecía ser testigo del inicio de una nueva historia, una que estaba dispuesta a vivir plenamente. Con la suave brisa acariciando nuestros rostros, miré hacia él, sin pensarlo dos veces, me acerqué. ¿No te gustaría dar un paseo en barco?, sugerí, un poco tímida, pero emocionada con la idea. Sería maravilloso, respondió él, levantándose rápidamente. ¿Vamos a explorar las aguas? Nos dirigimos hacia un pequeño barco anclado en la orilla. Mientras remábamos, la conversación fluyó naturalmente. Hablábamos sobre sueños, deseos y miedos, y cada palabra parecía acercarnos aún más. El lago, ahora a nuestro alrededor, reflejaba el cielo azul, y las suaves olas parecían mecer nuestras conversaciones. En un momento dado, miré a Javier, y estaba tan cerca. Sus ojos, tan expresivos, parecían invitarme a dar un paso adelante. Javier, ¿crees que el amor puede sobrevivir al tiempo, que incluso después de todo, puede renacer de alguna forma?, le pregunté, buscando entender la profundidad de sus sentimientos. Quiero creer que sí, respondió él, su mirada fijada en la mía. El amor verdadero es atemporal. Puede transformarse, pero nunca desaparece. Es como un ciclo, siempre encontrando una forma de renovarse. Con cada palabra, la atmósfera a nuestro alrededor parecía cambiar. El sol se estaba poniendo, lanzando una luz dorada sobre el agua. El momento se volvía aún más mágico, y el deseo de conectarme con él crecía con cada segundo. Y entonces, impulsada por una fuerza que no podía ignorar, me incliné un poco más cerca de él. Javier, susurré, casi dudosa. Él no se alejó. En su lugar, se inclinó también, y nuestros labios se encontraron en un beso suave, cargado de promesas y nuevos comienzos. El mundo a nuestro alrededor desapareció, y por un instante, solo éramos nosotros dos, unidos en un espacio atemporal. Cuando nos separamos, la sonrisa en su rostro reflejaba la misma felicidad que sentía. Sofía, yo, no esperaba esto, pero fue perfecto, dijo, su mirada brillando. Yo tampoco lo esperaba, pero fue como si todo tuviera sentido, respondí, aún un poco aturdida por lo que acababa de suceder. Mientras el sol se ponía, iluminando el lago con tonos de rosa y naranja, me di cuenta de que estaba lista para enfrentar el futuro. El amor de mi abuela y la nueva posibilidad con Javier no eran opuestos. Eran, de alguna manera, parte de un ciclo que apenas comenzaba a entender. Y, con eso, sentía una ligereza en el corazón, como si finalmente hubiera encontrado mi lugar entre el pasado y el presente. Mientras caminaba por la aldea, el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de un vibrante naranja. La luz suave iluminaba las calles de adoquines y las paredes de piedra de las casas,
trayendo una sensación de nostalgia que no podía explicar. El día había estado repleto de descubrimientos, pero lo que más me intrigaba era la vida de mi abuela. María, la mejor amiga de ella, prometió contarme más sobre su historia. Sentía que cada fragmento de información podría ayudarme a entender mejor no solo su vida, sino también mis propias elecciones. Volví a la antigua casa de mi abuela, donde el olor a polvo y madera envejecida se mezclaba con el aroma fresco de las flores del campo que crecían alrededor. Tan pronto como entré, me encontré con una vieja caja de madera en un rincón de la sala. Era la misma caja que mi abuela usaba para guardar sus cartas. Con las manos temblando de expectativa, abrí la tapa y encontré un montón de cartas amarillentas por el tiempo. Una de ellas, en particular, llamó mi atención. El papel estaba casi rasgado, pero la caligrafía era inconfundible, era de mi abuela. Querida Sofía, comencé a leer en voz alta, como si las palabras pudieran traer de vuelta a mi abuela a la vida. Si estás leyendo esto, significa que encontraste la clave. Hay tantas cosas que me gustaría contarte sobre el amor que tuve en mi juventud. Ramón fue una parte importante de mi vida, pero también fue un desafío. El amor verdadero no es fácil, pero vale la pena luchar por él. Mi corazón se aceleró. Sus palabras parecían resonar en mi mente, y sabía que necesitaba entender más sobre ese amor. ¿Qué enfrentó mi abuela? ¿Qué la llevó a tomar las decisiones que tomó? La curiosidad me llevó a buscar a María, que parecía tener las respuestas que tanto deseaba. María, llamé, mientras caminaba hacia la pequeña tienda de artesanía donde pasaba las tardes. La campanita de la puerta sonó y vi a la señora de cabellos blancos y ojos brillantes recibiéndome con una sonrisa cálida. Sofía, querida, qué bueno que viniste. Me abrazó, y sentí una conexión instantánea. Siempre supe que María era especial para mi abuela, pero ahora, la admiración que sentía por ella se intensificaba. ¿Qué has descubierto? Encontré cartas. Cartas de mi abuela sobre su amor por Ramón, confesé, sintiendo una mezcla de emoción y nerviosismo. Ella dijo que fue una parte importante de su vida, pero no explicó mucho qué ocurrió entre ellos. María suspiró y me condujo hasta una mesa de madera, donde comenzó a preparar un té. Ah, querida, la historia de tu abuela y Ramón está llena de amor y dolor. Se enamoraron en una época en la que su amor era considerado imposible. Tu abuela era de una familia tradicional y Ramón, bueno, era un artista, visto como un soñador. ¿Pero por qué no se quedó con él?, pregunté, ansiosa por los detalles. Tuvo que elegir entre la familia y el amor. Eso le hirió profundamente, y aunque se casó, nunca realmente lo olvidó. La mirada de María se perdió por un momento, como si reviviera aquellos días. Vi el dolor en sus ojos, incluso cuando estaba al lado de su marido. El amor de Ramón era una llama que nunca se apagó. Las palabras de María resonaron en mi mente mientras reflexionaba sobre lo que eso significaba. La vida de mi abuela estuvo marcada por elecciones difíciles, y ahora me preguntaba si yo también estaba a punto de tomar una decisión similar. ¿Y cómo supiste que ella aún amaba a Ramón?, pregunté, sosteniendo la taza de té caliente entre mis manos. Ella hablaba de él en momentos de vulnerabilidad. Y había una carta que nunca envió, pero que guardó con mucho cariño. La encontré una vez y leí algunas líneas, era como poesía. Nunca dejó de amarlo, incluso después de tantos años, explicó María, su voz suave, pero cargada de emoción. Lo que estaba escuchando parecía una mezcla de dolor y belleza, y no podía evitar pensar en cómo la vida de mi abuela se asemejaba a la mía. Estaba en medio de un dilema amoroso, y la historia de ella parecía gritarme, animándome a tomar decisiones que fueran auténticas. ¿Y si ella hubiera elegido a Ramón?, pregunté, más para mí misma que para María. ¿Cómo habría sido su vida? María me miró con una sonrisa triste. A veces, lo que queremos no es lo que la vida nos da. Pero el amor verdadero nunca es en vano. Nos moldea, nos enseña y nos inspira a ser quienes realmente somos. La elección de tu abuela fue difícil, pero vivió con amor, aunque de una manera diferente. Las palabras de María resonaron en mi corazón, y me di cuenta de que la vida de mi abuela no era solo una historia de amor,
sino una lección sobre coraje y sacrificio. Mientras conversábamos, comprendí que necesitaba entender más sobre lo que realmente deseaba. La historia de ella y Ramón no debería ser solo un eco del pasado, sino una fuente de inspiración para encontrar mi propio camino. ¿Crees que debería hablar con Ramón?, pregunté, dudosa. Quizás él pueda contarme más sobre lo que pasó entre ellos. María me miró con una sonrisa enigmática. Creo que sería una buena idea, Sofía. Ramón aún vive con el recuerdo de tu abuela. Él también tiene una historia que contar, y puedes aprender mucho de él. Estuve de acuerdo, pero estaba nerviosa. ¿Qué le diría? Que soy la nieta de la mujer que amó. ¿Y si se sentía triste al revivir esos recuerdos? Pero una parte de mí sabía que necesitaba hacerlo, no solo por mí, sino también por la memoria de mi abuela. Mientras regresaba a casa, mi mente hervía con pensamientos sobre la vida de mi abuela y cómo eso se relacionaba con la mía. Mirando las cartas que había leído, me di cuenta de que mi abuela no solo me había dejado una herencia material, sino también una herencia emocional. Me dejó su amor por Ramón, un amor que trascendía el tiempo y que aún resonaba en las paredes de aquella casa antigua. Decidí que necesitaba registrar todo esto. Tomé un cuaderno y un bolígrafo y comencé a escribir. Hoy, descubrí que el amor es una fuerza poderosa y que las elecciones que hacemos moldean nuestras vidas de maneras que nunca podríamos imaginar. La vida de mi abuela es un recordatorio de que el amor verdadero no se apaga, incluso cuando las circunstancias nos obligan a seguir caminos diferentes. A medida que escribía, me di cuenta de que lo que enfrentó mi abuela no era solo una historia de amor, sino un viaje de autodescubrimiento. Y si quería seguir adelante, necesitaría encontrar el valor para abrazar mis propias emociones y tomar decisiones que reflejaran quién realmente soy. La idea de hablar con Ramón se volvía cada vez más real, y la expectativa se mezclaba con el miedo. Pero sabía que era un paso necesario. Así que decidí que al día siguiente iría a su taller. La historia de mi abuela y Ramón estaba a punto de entrelazarse con la mía, y estaba lista para descubrir qué significaba realmente el amor. La fiesta local estaba en pleno apogeo cuando llegué. El sonido de la música tradicional se mezclaba con risas y conversaciones animadas, creando un ambiente vibrante y acogedor. Las luces colgadas en los árboles parpadeaban como estrellas, y el delicioso aroma de la comida típica flotaba en el aire, despertando mi apetito. Pero, a pesar de la alegría que me rodeaba, una sombra se cernía sobre mí. Mientras caminaba entre los puestos de comida y las mesas decoradas, mi corazón estaba dividido. Por un lado, estaba la memoria de Ramón, el artista que amó a mi abuela y cuya historia había estado descubriendo con tanto fervor. Por otro, estaba Javier, el joven que me cautivó con su sonrisa y su bondad. Él era la personificación de un futuro que ansiaba, pero la conexión que sentía con el pasado era intensa y confusa. «Hola, Sofía». La voz de María me trajo de vuelta a la realidad. Ella estaba bailando con un grupo de mujeres, todas vestidas con trajes tradicionales. «Ven a bailar con nosotras». Dudé. «Oh, no sé bailar esto, María». «No te preocupes. Solo sigue el ritmo, ven». Me tomó de la mano, y no pude resistirme. Me sumergí en la danza, moviéndome al son de la música, tratando de no pensar en las cuestiones que me atormentaban. Pero mientras giraba y me perdía en la danza, no pude evitar que mi mirada se desviara hacia Javier. Él estaba conversando con un grupo de amigos, y no podía dejar de notar cómo parecía estar en su elemento, como si estuviera disfrutando de cada momento. Su risa era contagiosa, y un pequeño nudo se formó en mi estómago al pensar en cómo podría ser mío. La música cambió, y fui arrastrada de vuelta al momento presente. Pero cuando la danza terminó, no pude evitar la sensación de que algo estaba a punto de suceder. Una discusión surgió entre los habitantes sobre amor y sacrificio, y las voces se elevaban en un tono casi apasionado. «Es fácil hablar de amor cuando no tienes nada que perder», exclamó un hombre mayor, golpeando la mesa con la mano. «El amor verdadero exige sacrificios, y quien no está dispuesto a eso no merece amar». «Pero ¿y si el sacrificio significa perderse a uno mismo?», respondió una mujer, su voz firme. «El amor debe liberar, no aprisionar».
Escuchar esas palabras me hizo reflexionar. ¿Qué es lo que realmente quería? Estaba tan absorta en la historia de mi abuela y en sus elecciones que me olvidé de considerar las mías. Las lecciones que aprendí sobre amor y sacrificio eran complejas y, a menudo, dolorosas. Decidí acercarme al grupo. Disculpen, pero, ¿puedo preguntar qué consideran un verdadero sacrificio? Mi voz salió más vacilante de lo que pretendía, pero necesitaba escuchar sus opiniones. El hombre mayor me miró, la expresión severa suavizándose. Ah, joven. El amor es un camino lleno de desafíos. A veces, es necesario renunciar a tus propios deseos para que la persona amada pueda ser feliz. Eso es un verdadero sacrificio. ¿Pero qué pasa si eso significa que tú mismo no serás feliz?, repliqué, sintiendo la adrenalina correr por mis venas. A veces, el amor debe ser sobre encontrar un equilibrio. La mujer sonrió para mí. Exactamente. El amor no es sobre pérdida, sino sobre crecimiento. Si no te sientes libre para ser quien eres, entonces es hora de reconsiderar lo que estás viviendo. Sentí un frío en el estómago. Sus palabras resonaban en mi mente como un eco distante. Estaba tan preocupada por honrar la historia de mi abuela que había olvidado buscar mi propia felicidad. Miré nuevamente a Javier, que ahora conversaba animadamente con un grupo de jóvenes, y la idea de abrirme a él parecía cada vez más aterradora. La fiesta continuaba a mi alrededor, pero yo estaba atrapada en mi propia mente. Las conversaciones sobre amor y sacrificio se mezclaban con los recuerdos de mi abuela y la pasión prohibida que había vivido. ¿Cómo podría elegir entre un amor que trascendió el tiempo y un nuevo amor que estaba comenzando a florecer? Mientras las personas bailaban y reían, me alejé del grupo y busqué un lugar más tranquilo. Mis pensamientos giraban en un torbellino. ¿Qué debía hacer? Javier era amable, atento y parecía comprender mis inseguridades. Pero, ¿y si solo me estaba dejando llevar por la corriente, olvidando lo que realmente importaba? Necesitaba decidir. Me volví hacia la fiesta, mi corazón latiendo con fuerza. Había algo que necesitaba resolverse dentro de mí. Y solo había una persona que podría ayudar a aclarar mis sentimientos, Javier. Con la determinación renovada, lo busqué entre la multitud. Lo encontré en un grupo de amigos, su risa resonando e iluminando el ambiente. Al acercarme, sentí el calor de mi corazón acelerándose. Él me miró, y su sonrisa hizo que mi estómago se revolviera. Sofía. Bailaste muy bien, dijo, con los ojos brillando. Gracias, pero, necesito hablar contigo. La tensión en mi voz lo hizo levantar una ceja, pero asintió, curioso. Claro, vamos a dar una vuelta. Me guió lejos de la agitación de la fiesta, hacia un rincón más tranquilo, donde las luces de la fiesta se convertían en un pequeño brillo al fondo. Entonces, ¿qué está pasando?, preguntó Javier, su expresión preocupada. Respire hondo. Es solo que, estoy confundida. Todo esto es tan intenso para mí. La historia de mi abuela, lo que descubrí sobre ella y Ramón, y, tú. Él me observó con atención, y continué. Siento una conexión contigo, pero también tengo miedo. Tengo miedo de abrir mi corazón y terminar lastimándome de nuevo. Javier se acercó, los ojos fijos en los míos. Sofía, no quiero que te sientas así. Solo quiero que sepas que estoy aquí. No estoy aquí para reemplazar a nadie, sino para ser alguien en quien puedas confiar. Las palabras de él resonaron en mi corazón. Quería creer. Pero la verdad era que estaba dividida, y eso me consumía. ¿Y si no sé elegir? ¿Y si estoy atrapada en el pasado? No necesitas elegir entre el pasado y el futuro, respondió suavemente. El pasado es parte de quien eres, pero no define tu futuro. El amor tiene muchas formas, y cada una de ellas es válida. Lo que importa es cómo te sientes ahora. Miré en sus ojos, buscando la verdad en sus palabras. ¿Y si no puedo abrirme a ti? ¿Y si acabo lastimándote? Entonces necesitaremos hablar sobre eso, dijo, con una sonrisa alentadora.
Pero no podemos dejar que el miedo nos impida intentar. El amor es un riesgo, pero vale la pena. Aquellas palabras resonaron en mi mente. El amor era un riesgo, sí, pero la vida en sí estaba llena de incertidumbres. ¿Y si continuaba retrocediendo por miedo? ¿Qué es lo que realmente quería? Tienes razón, dije finalmente, sintiendo una ola de alivio. No quiero que el miedo me impida vivir. Quiero explorar esto entre nosotros. Javier sonrió, y mi corazón se disparó al darme cuenta de que, tal vez, estaba lista para dar ese paso. Pero mientras la música y las risas de la fiesta llegaban hasta nosotros, no podía evitar el pensamiento que me atormentaba: ¿cómo podría seguir adelante, incluso con la historia de amor de mi abuela resonando en mi mente? Esa mañana estaba soleada, pero la luz que entraba por la ventana de mi habitación en casa de mi abuela parecía no alcanzar el fondo de mi corazón. Había pasado los últimos días sumergida en cartas antiguas, fotos en blanco y negro y historias susurradas por María, la amiga de mi abuela. La historia de amor entre mi abuela y Ramón me fascinaba y me inquietaba al mismo tiempo. Sentía que necesitaba entender más sobre ese amor que desafió el tiempo y las convenciones sociales, pero también tenía miedo de lo que podría descubrir. Decidí que era hora de confrontar a Ramón. La última visita a su taller me había dejado una huella en mí. La manera en que hablaba sobre mi abuela, con una mezcla de nostalgia y dolor, despertó en mí un deseo urgente de saber más. Salí de casa con el corazón acelerado, la llave del baúl de mi abuela colgando de mi cuello, como un amuleto que me daba valor. Caminé por las calles de adoquines del pueblo, observando las flores silvestres que crecían entre las piedras, recordando cómo mi abuela siempre hablaba sobre la belleza de las pequeñas cosas. Al llegar al taller, sentí un frío en el estómago. El lugar era un reflejo del artista que allí trabajaba, lleno de colores vibrantes, pinceles esparcidos y lienzos incompletos que parecían gritar por atención. Llamé a la puerta, y tras unos momentos, se abrió con un chirrido que parecía resonar en mi alma. Ramón estaba allí, con el cabello canoso y la expresión de quien lleva el peso de muchos recuerdos. «Hola, Sofía», dijo, con una voz que mezclaba sorpresa y desconfianza. «¿Qué haces aquí de nuevo?» Me gustaría conversar, si puedes». «Sobre mi abuela», respondí, intentando mantener la voz firme, pero sintiendo el temblor de mis emociones. Él dudó, y por un instante, el silencio se instaló entre nosotros, pesado como un lienzo en blanco esperando por color. Finalmente, Ramón asintió, tirando de una silla para mí. «Siéntate», dijo, y yo me dejé caer en la silla, tratando de reunir valor. «¿Qué quieres saber?», preguntó. «Quiero entender qué pasó entre ustedes». «¿Lo que sentiste por ella?», pregunté, la curiosidad superando el miedo. María me contó que fue un amor intenso, pero que enfrentó muchos obstáculos. Ramón miró por la ventana, como si buscara las palabras en las nubes que pasaban. Podía ver la tristeza en sus ojos, y eso me hizo querer saber aún más. «El amor intenso es una buena descripción», empezó, su voz baja. «Pero también fue un amor que trajo muchas dificultades. Tu abuela era una mujer fuerte, pero también muy atada a sus obligaciones y convenciones. Recuerdo cómo dudaba en encontrarme, siempre con miedo de lo que dirían las personas. Pero ella te amaba, ¿cierto?», insistí, deseando escuchar más. «Sí, ella me amaba». «Y yo la amaba», dijo, y la emoción en su voz era palpable. «Pero el amor no siempre es suficiente». Había una presión enorme sobre ella para casarse con alguien que fuera más aceptable, digamos. Yo era solo un artista pobre, y ¿qué podríamos construir juntos en la visión de los demás? Las palabras de él reverberaban en mí, y recordé las cartas que había leído. Había una pasión ardiente, pero también un dolor que parecía transparentarse entre las líneas. «¿Nunca has pensado en huir con ella?», pregunté, la idea sonando como un susurro en el aire. Ramón sonrió, pero era una sonrisa triste. «Ah, Sofía», lo pensé. Pero no era tan simple. La respetaba demasiado como para ponerla en una posición de elección entre mí y su familia. Y, en el fondo, sabía que no podría dejarlo todo atrás. «Eso es tan triste»,
murmuré, intentando imaginar lo que mi abuela habría sentido. ¿Nunca te casaste? No, respondió, y había un peso en su palabra. Nunca encontré a otra mujer que pudiera ocupar el espacio que ella dejó. Siempre la amé, incluso a distancia. Un silencio denso se instaló entre nosotros, y podía sentir el dolor de esa declaración. El amor de él por mi abuela era tan verdadero que parecía haberse convertido en parte de él, como los colores que usaba en sus pinturas. ¿Y tú? Preguntó Ramón, rompiendo el silencio. ¿Qué buscas, Sofía? La pregunta me tomó por sorpresa. ¿Qué estaba buscando? Miré al suelo, reflexionando. Estaba Javier, el joven que me hacía sentir cosas que no había sentido en mucho tiempo, pero aún había el peso de las expectativas, del dolor de un amor perdido. Yo, no sé. Estoy intentando entender mis elecciones. ¿Qué es el amor, al final? Respondí, mi voz casi un susurro. El amor es libertad, Sofía. Es el coraje de seguir lo que el corazón desea, incluso en medio del miedo, dijo, y sus palabras resonaron en mi mente. Si no eres valiente, acabarás viviendo una vida llena de «y sí». Sentí las lágrimas acumularse en mis ojos. La fuerza de esas palabras, ligadas a la historia de mi abuela, me hacía darme cuenta de que también necesitaba tomar decisiones. No quería mirar hacia atrás y preguntarme si debería haber luchado por algo que sentía. Ramón, si pudieras vivir ese amor de nuevo, ¿lo harías? Pregunté, sintiendo el peso de la pregunta. Él me miró con intensidad, y por un momento, parecía que el tiempo se detenía. No lo sé. Pero, si pudiera, haría una elección. Habría luchado más, tal vez, dijo, y su voz estaba cargada de arrepentimiento. El amor verdadero merece lucha. Al escuchar eso, me di cuenta de que había una lección que aprender. No se trataba solo de saber si debía seguir adelante con Javier o aferrarme al pasado, era sobre tener el coraje de abrazar lo que mi corazón realmente deseaba. Gracias, Ramón. Tus palabras significan mucho para mí, dije, sintiendo una ola de gratitud. Él sonrió levemente, y el aire entre nosotros parecía más ligero. Ve, Sofía. No dejes que el miedo te impida vivir lo que tu corazón desea. Tu abuela siempre fue valiente, y siento que tú también lo eres. Me levanté, mi corazón latiendo más fuerte. Esa conversación fue más de lo que esperaba, fue una invitación a liberarme de mis miedos. Salí del taller con una nueva determinación. Ahora sabía que necesitaba enfrentar lo que sentía, no solo por mí, sino en homenaje a la historia de amor de mi abuela y de Ramón. Mientras caminaba de vuelta, me di cuenta de que el día estaba más brillante, y el sol parecía bailar en las hojas de los árboles. La vida era un ciclo, y el amor, una fuerza que trasciende el tiempo. Estaba lista para descubrir cuál sería mi próximo paso. La fiesta local estaba en plena efervescencia. Los colores vibrantes de las linternas colgadas en los árboles contrastaban con el cielo crepuscular, que se volvía cada vez más oscuro a medida que la noche avanzaba. Las risas y la música llenaban el aire, pero, para mí, había un nudo en el estómago que no se disolvía. Sabía que necesitaba tomar una decisión sobre mis sentimientos, pero la presión parecía abrumadora. Estaba entre el pasado que descubrí y el futuro que se presentaba ante mí, simbolizado por Javier, el joven local que había adquirido tanta importancia en mi vida. Mientras caminaba por el lugar de la fiesta, las luces danzaban a mi alrededor, y me vi rodeada de rostros familiares y desconocidos. La música folclórica, animada y contagiosa, hacía que todos se movieran, pero yo estaba paralizada en medio de la multitud. Un impulso me llevó a buscar a Javier, pero a cada paso que daba, más dudas surgían en mi mente. ¿Sería correcto abrirme a él? ¿Y si él no sentía lo mismo? Mis pensamientos fueron interrumpidos cuando vi a Javier en una conversación animada con otra mujer. Ella era alta, con cabello largo y ondulado, y sonreía de una manera que me hizo sentir un frío en el estómago. La forma en que lo miraba, como si estuviera absorbiendo cada palabra que él decía, me hizo sentir una punzada de celos. ¿Cómo pude haber sido tan ingenua como para creer que podría ser la única que despertara tal interés en él?
El nudo en mi estómago se apretó aún más, y me alejé, intentando ocultarme en la multitud. Mientras me alejaba, las voces a mi alrededor se convirtieron en un zumbido indistinto. Solo quería desaparecer. Me di cuenta de que no estaba lista para enfrentar esta situación. ¿Qué tenía para ofrecerle a Javier? Una historia llena de inseguridades y sombras del pasado. El amor de mi abuela, que tanto admiraba, había sido un amor verdadero, pero también lleno de dolor y desilusiones. No quería repetir los mismos errores. Sofía. Una voz conocida me llamó, y me volví para ver a María, la mejor amiga de mi abuela. Tenía una expresión preocupada, como si hubiera leído mis pensamientos. ¿Estás bien? Pareces un poco distante. Solo, estoy pensando en algunas cosas, respondí, intentando forzar una sonrisa. Es solo la fiesta, creo. Demasiada agitación. María frunció el ceño, y supe que no estaba convencida. Sofía, no olvides que puedes contar conmigo. Lo que sea que te preocupe, no necesitas enfrentarlo sola. Le agradecí con un movimiento de cabeza, pero no pude compartir lo que realmente sentía. No quería que supiera sobre la confusión en mi corazón, sobre cómo me sentía consumida por los celos al ver a Javier conversando con esa mujer. Tenía la certeza de que mi corazón estaba en un campo de batalla, y las balas eran los recuerdos del amor de mi abuela y el deseo por un futuro con Javier. Caminé sola hacia un rincón más tranquilo de la fiesta, intentando respirar hondo y poner mis pensamientos en orden. El olor de la comida típica de Galicia llenaba el aire, y momentáneamente me distraje con un grupo que bailaba alegremente. Pero, con cada risa que escuchaba, con cada movimiento que veía, era como si mi corazón se desintegrara. La música comenzó a tocar una balada suave, y no pude evitar recordar las cartas que había encontrado. Las palabras de amor entre mi abuela y Ramón resonaban en mi mente, y me preguntaba si era realmente posible amar a alguien así. En ese momento, me sentía tan perdida como ellos podrían haberse sentido. Cuando finalmente me animé a salir de ese rincón solitario, mi mente aún estaba tumultuada. Al pasar junto a un grupo de amigos, escuché una conversación que me hizo detenerme. No sé si ella podrá lidiar con esto, comentó una mujer. Amar a alguien que ya perteneció a otra es complicado. A veces, el amor es una cuestión de tiempo. Lo que sucedió entre ellos fue algo que nunca se apagó, respondió otro hombre. Pero el pasado no puede atraparnos para siempre. Estas palabras resonaron en mí. ¿Estaba dejándome atrapar por algo que no podía cambiar? El amor de mi abuela por Ramón era un hecho, pero yo no era ella. Tenía que hacer mis propias elecciones. Decidida a actuar, busqué a Javier. Mi corazón disparaba con cada paso que daba en su dirección. Cuando finalmente lo encontré, mi cuerpo tembló. Él estaba de pie, riendo con la mujer que me había dejado tan insegura. Al verme, sonrió e hizo un gesto para que me uniera a ellos. Hola, Sofía. Esta es Clara, una amiga de la infancia. Estábamos solo recordando algunas historias divertidas, dijo Javier, y yo forcé una sonrisa, sintiendo que los celos me consumían. Hola, Clara, respondí, tratando de ocultar la tensión en mi voz. Hola, Sofía. Javier habla mucho de ti, es genial finalmente conocerte, exclamó Clara, y su energía era contagiosa. Pero, aún así, el nudo en mi estómago no se deshacía. Parece que tienes una gran conexión con la música, comentó, señalando al grupo bailando al fondo. Sí, me encanta la música, respondí, pero mi mente estaba lejos. No podía dejar de pensar en la conversación que estaban teniendo antes de que yo llegara. Vamos a bailar, sugirió Javier, y su mirada era tan invitante que no pude rechazar. Extendió la mano y, dudosa, la acepté. Mientras bailábamos, intenté olvidar los pensamientos que me atormentaban. La música era suave y me perdí en el movimiento. Javier me acercó más, y su presencia era reconfortante. Pero, aún así, la imagen de Clara a nuestro alrededor me hacía sentir una creciente inseguridad. «Estás tan callada», murmuró Javier, mirándome a los ojos. «¿Estás bien?»
Sí, mentí, pero la verdad era que no lo estaba. Solo estoy pensando en algunas cosas. Si necesitas hablar, estoy aquí, dijo, y su sinceridad me tocó. Pero, en ese momento, me sentía tan dividida entre lo que quería y los recuerdos que me atormentaban. Decidí aprovechar ese momento y abrirme. Javier, yo, tengo miedo. Miedo de dejarme llevar por todo esto y terminar lastimada. El amor es complicado, y no sé si estoy lista para eso. Me miró profundamente, como si estuviera tratando de descifrar mi alma. Sofía, el amor puede ser complicado, pero también puede ser la cosa más hermosa que existe. Todos tenemos inseguridades, todos tenemos un pasado. Pero eso no puede impedirnos vivir el presente. Sus palabras resonaron en mi mente, y quise creer en ellas. Pero luego, Clara apareció nuevamente, llevándose a Javier a bailar, y los celos crecieron dentro de mí como una tormenta. Lo siento, necesito irme, murmuré, alejándome rápidamente. No quería ser una espectadora de su felicidad. Fui hacia la salida de la fiesta, y las lágrimas comenzaron a deslizarse por mi rostro. ¿Qué había de malo en mí? ¿Por qué no podía encontrar paz? Alejándome de la música y las voces, encontré un rincón tranquilo donde pude respirar más profundo. Pero no por mucho tiempo. María apareció, su mirada era de preocupación. Sofía, ¿qué pasó? Estabas tan bien hace un momento, dijo, sus ojos llenos de compasión. Yo, no sé, María. Todo es tan confuso. Me gusta Javier, pero no puedo dejar de pensar en mi abuela y en lo que vivió. Y ahora, con Clara, siento que no soy lo suficientemente buena, confesé, mi voz entrecortada por la emoción. No necesitas compararte con nadie, Sofía. El amor que tu abuela tuvo fue especial, pero lo que sientes por Javier es igualmente válido. No dejes que el pasado te impida ser feliz. Solo sigue tu corazón, sugirió. ¿Pero y si me lastimo? ¿Y si no soy capaz de amar como ella lo hizo? Pregunté, la inseguridad trasluciéndose en cada palabra. No puedes vivir con miedo a lo que puede salir mal. Necesitas permitirte sentir. La vida está hecha de riesgos, respondió María. Y a veces, los mayores riesgos traen las mejores recompensas. Con sus palabras resonando en mi mente, sabía que necesitaba enfrentar mis miedos. Pero los celos aún me consumían, y sentía que no merecía la felicidad que tenía frente a mí. Mientras intentaba organizar mis pensamientos, una nueva carta de mi abuela surgió en mi mente, una carta que hablaba sobre la importancia de luchar por el amor. Tan pronto como esa memoria me invadió, me di cuenta de que necesitaba coraje. Miré a María, decidida a no dejar que mis inseguridades me dominaran. Tienes razón, María. Voy a luchar por el amor. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de la aldea de Galicia con tonos de naranja y rosa, mientras caminaba hacia el taller de Ramón. El corazón latía acelerado, y una mezcla de nerviosismo y esperanza me invadía. Desde que recibí la nueva carta de mi abuela, que me animaba a luchar por el amor, sabía que necesitaba encontrar a Javier y confesarle mis sentimientos. Lo que no esperaba era que este encuentro lo cambiaría todo. Al llegar al taller, la puerta estaba entreabierta. Dudé por un momento, recordando la desconfianza que Ramón había mostrado en nuestra última conversación. Pero la necesidad de entender lo que estaba sucediendo entre Javier y yo era más fuerte. Empujé la puerta y entré. La luz suave del atardecer iluminaba las paredes repletas de cuadros y esculturas. El olor a pintura y madera fresca llenaba el aire. «Ramón», llamé, pero la única respuesta fue el eco de mi voz. Me di la vuelta para salir cuando escuché un ruido proveniente del fondo del taller. Era Ramón, que aparecía con un pincel en la mano y una expresión de sorpresa. «Sofía, ¿qué haces aquí?», preguntó, limpiándose las manos en los pantalones. «Yo, necesitaba hablar contigo. Sobre tu pasado y el amor que tuviste por mi abuela», respondí, tratando de mantener la voz firme. Me observó por un instante, como si estuviera evaluando lo que realmente quería. «¿Qué deseas saber?». «Yo, encontré una nueva carta de ella y quiero entender todo».
Siento que estoy atrapada en un ciclo de dudas y miedos, confesé, sintiendo el peso de todo lo que había vivido en los últimos días. Ramón suspiró y me invitó a sentarme en una antigua silla de madera junto a la mesa repleta de pinturas. El amor que tuve por tu abuela fue intenso, pero también doloroso. Éramos jóvenes y soñadores, pero las expectativas de la sociedad eran un peso que no logramos soportar. Pero ¿y si hubieras tenido la oportunidad de vivir ese amor? ¿Qué habrías hecho?, pregunté, inquieta. Miró al suelo, como si los recuerdos estuvieran danzando en las sombras. Nunca me casé, Sofía. Siempre amé a tu abuela. Pero la respeté al alejarme, creyendo que merecía un futuro sin las cadenas del pasado. Sus palabras resonaron en mí, y una epifanía comenzó a tomar forma. El coraje estaba en la pasión, en el deseo de vivir plenamente, incluso si eso significaba dejar el pasado atrás. Nunca te olvidaste de ella, ¿verdad?, dije, más como una afirmación que como una pregunta. No, nunca, respondió, los ojos llenos de melancolía. Pero eso no significa que no haya seguido adelante. El amor es un ciclo, Sofía. Se renueva, incluso cuando no lo esperamos. Esas palabras resonaron profundamente en mí. Era exactamente eso lo que necesitaba entender. El amor de mi abuela por Ramón no era un peso, sino una inspiración. Estaba a punto de abrirme a un nuevo futuro, pero primero, necesitaba encontrar a Javier. Salí del taller con el corazón acelerado, decidida a ir tras Javier. La noche comenzaba a caer, y las luces de la aldea parpadeaban como estrellas en el horizonte. Mientras caminaba por las calles de adoquines, una sensación de urgencia me acompañaba. Necesitaba encontrarlo. Finalmente, llegué a la pequeña plaza donde solíamos encontrarnos. El lugar estaba iluminado por farolitos colgados en los árboles. El olor a comida casera y risas alegres llenaba el aire. A lo lejos, vi a Javier, conversando animadamente con otra mujer. Un nudo se formó en mi garganta al verlos juntos. Hola, Javier, dije, tratando de ocultar la inseguridad en mi voz mientras me acercaba. Se volvió, y su sonrisa iluminó todo a mi alrededor. Sofía, qué bueno verte. Estaba conversando con Ana, ella es una amiga de la infancia, explicó, pero la forma en que miró a ella me hizo sentir un escalofrío en el estómago. Hola, Ana, dije, forzando una sonrisa. Perdón por interrumpir, no te preocupes. Solo estábamos hablando sobre la fiesta de mañana, respondió Ana, y pude sentir que estaba siendo amable, pero mi corazón estaba apretado. La conversación parecía flotar en un espacio distante, mientras luchaba contra la tormenta de emociones que se formaba dentro de mí. Javier, ¿podemos hablar un minuto?, pedí, tratando de mantener la calma. Claro, Sofía. Dame un segundo, respondió, antes de alejarse de Ana. Tan pronto como nos alejamos, sentí que necesitaba ser honesta. He estado pensando mucho en nosotros y en lo que siento. No puedo seguir ignorando, Sofía, comenzó Javier, pero dudé, recordando la revelación de Ramón. Necesitaba ser directa. Sabes que tu familia tiene una conexión con la mía, ¿verdad?, pregunté, sin rodeos. Frunció el ceño. Sí, mi abuela siempre mencionó la historia de tu abuela. Pero, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Javier, descubrí que eres nieto de Ramón, el artista que amó a mi abuela, dije, las palabras saliendo en un suspiro. Eso cambia todo. Se quedó en silencio, la expresión en su rostro pasando de sorpresa a confusión. ¿Qué quieres decir con eso? Quiero decir que eso me conecta aún más a tu historia. El amor entre mi abuela y Ramón era intenso, y ahora siento que esto nos une de una manera que nunca imaginé. Estaba tan confundida, pero me doy cuenta de que el amor es un ciclo, y ahora quiero abrir mi corazón para ti, dije, cada palabra llevando el peso de la sinceridad. Entonces, ¿no te importa que yo sea nieto de él?, preguntó Javier, la inseguridad en su voz. Al contrario. Eso me hace ver cómo el amor es atemporal. No puedo dejar que el pasado me atrape. Quiero vivir el presente contigo, respondí, el corazón acelerado.
Se acercó, y la tensión entre nosotros era palpable. Sofía, también tengo sentimientos por ti. Desde el primer momento en que nos conocimos, algo dentro de mí despertó. Pero no sabía si estabas lista para esto. Ahora, estoy. Estoy lista para todo, afirmé, y con eso, me atrajo más cerca. Nuestros labios se encontraron en un beso suave, pero lleno de promesas. El mundo a nuestro alrededor desapareció, y allí, bajo las luces brillantes de la plaza, me di cuenta de que el amor no era una carga, sino una nueva oportunidad. Era un ciclo que se renovaba, y finalmente estaba lista para ser parte de él. Cuando nos alejamos, nuestras miradas se encontraron, y vi en él la misma determinación que sentía. Vamos a escribir nuestra propia historia, Sofía. Una que honre el pasado, pero que no esté definida por él, dijo Javier, la voz cargada de emoción. Sí. Vamos a hacerlo, acordé, sonriendo. La conexión que sentía con él era fuerte y verdadera, como si todo en mi vida se hubiera alineado en ese momento. Y así, al lado de Javier, estaba lista para enfrentar lo que el futuro nos deparara. El amor y la historia de mi abuela no eran un peso, sino una luz que iluminaba el camino hacia lo que vendría a continuación.